tiempo va a estar en la posición 1. Ese tiempo está determinado por esta relación D por TS. TS es el periodo. Voy a hacer todo esto. Es tiempo de computación. Y D es un valor que varía de 0 a 1. Se conoce como el ciclo de trabajo. El tiempo que va a estar en la posición 2 va a ser el complemento, es este tiempo. 1 menos D por TS. Entonces, este 1 menos D lo vamos a reemplazar por D'. Entonces, D' a lo largo del curso se va a conocer como el complemento de D, que viene a ser 1 menos D. ¿Está bien? Entonces, la suma de D más D' va a ser igual a 1. Okay. Entonces, este circuito produce esta forma de onda. Eso ya lo habíamos visto. Bien, tenemos esa forma de onda. DG y luego DBG, eso no lo he visto, ¿no? Cuando está cerrado el interruptor, o sea, perdón, cuando está en la posición 1, la tensión que cae en DS es DG. Y cuando está en la posición 2, la tensión que va a caer es 0. Acá se repite la forma de onda que se produce. BG cuando está en la posición 1, 0 cuando está en la posición 2. El área ETP va a ser igual. De aquí hasta aquí mide ETS. O sea, en tiempo, ¿no? Ese es su valor. Y en la altura es BG. Entonces el área es DTS por BG. ¿Está bien? Y aquí es 0. Entonces, si nosotros descomponemos esta forma de onda en series de Fourier, la componente continua de esa descomposición de series de Fourier va a ser el valor medio, que es este. 1 sobre el periodo, la integral en todo el periodo de la señal BDS, que es esta, en el tiempo, ¿no? Esa es la componente continua de la descomposición en series de Fourier. Entonces, es la primera componente. A esa componente, es la componente DC, lo vamos a representar por este signo. DS. Eso para nosotros va a significar el valor medio o la componente continua de la descomposición de series de Fourier. Y lo encontramos con esta fórmula. Eso es la descomposición en serie, o sea, eso es una relación que ya está definida. Entonces, esta parte de aquí, la integral de ds de 0 a ts, de 0 a ts, la integral viene a ser el área. Acá es 0, no hay ningún área. Entonces, este área viene a representar esta integral. Ese área es dts por dg. Es el área. Si lo dividimos entre ts, nos va a dar la componente media. Entonces, esto dividido entre ts se va, nos quedaría d por dg.
esa lo representa la componente media o el valor continuo de las series del desarrollo de series de Fourier de esta forma de ver. Este valor es este. Es continuo. Ese valor es D por DG. D varía de 0 a 1. O sea, este valor puede variar desde 0, desde este punto, hasta BG, hasta este punto. ¿No? Entonces, va a depender de D. Eso es lo que tenemos a eso lo conocemos como valor medio de la forma de onda que estamos representando. El segundo paso es, aquí tendríamos la señal BS de T. El segundo paso habíamos dicho que teníamos que hacer el filtraje. De manera que si acá tenemos esa onda, aquí en la carga debemos tener solo la parte continua. O sea, de BG. Entonces vamos a colocar aquí un filtro LC para filtrar todos los armónicos y que solamente a la carga, en la carga esté presente esta tensión. DT igual a DBG. Solo pasa la continua. Todo el resto se va a quedar aquí, en el filtro. Ese es el objetivo del filtro. Entonces, si nosotros, a ver, ¿cómo les explico esto? En la práctica, ya, en teoría, es posible este filtraje es posible y obtener DBG en la salida, o sea, solo la parte continua. Eso ocurre cuando la frecuencia de corte del filtro LC es mucho menor a la frecuencia de conmutación. Cuando ustedes diseñan el filtro y hacen que la frecuencia de corte del filtro, de este filtro de segundo orden, sea mucho menor a la frecuencia de conmutación, la frecuencia de conmutación ya hemos definido, ¿no? Cuando está entre apagado y prendido el interruptor. Entonces, cuando ocurre esto, es posible obtener en la salida el DBG. Pero en la práctica eso es imposible. No se puede filtrar todo el contenido. Siempre vamos a tener aquí en la carga un rifle. El DBG va a estar conformado por un voltaje continuo B más un voltaje ripple. O sea, una variación de tensión. ¿Está bien? Muy bien, cuando este voltaje ripple es bien pequeño comparado con el voltaje B, entonces B de T podemos aproximarlo igual a B. Aproximado. No es igual. Eso ocurre cuando el voltaje ripple es mucho menor que el voltaje medio de salida de I. Entonces esto lo descartan y lo único que nos queda B de T igual a B. Eso es lo que tenemos aquí. El valor medio del voltaje de salida, que lo representamos por que es el BS, o sea, el valor medio en la carga es igual al valor medio de BS. ¿Está bien? Porque el voltaje va a pasar, los armónicos van a ser filtrados por este filtro. Entonces, lo único que vamos a tener en la salida es D por BG. Eso asumiendo de que el voltaje ripple sea mucho menor que el voltaje medio de salida. ¿No? Esa es la primera aproximación para nuestro cálculo.
Ahora, vamos a trazar el voltaje de salida B en función de B de D. Entonces, ¿cómo sería? Es simplemente una recta. Con pendiente de G, ¿no es cierto? Es una recta nada más. Entonces, ¿qué hace nuestro conversor BAC? Es un sistema lineal. Para diferentes valores de D, vamos a obtener diferentes valores de G, de BG en la salida B. Para 0,5 obtenemos 0,5 de BG. Para 1 obtenemos el voltaje máximo, que es BG. Y para 0, el voltaje mínimo, que es 0. Entonces está trabajando como un reductor de voltaje en forma lineal. Esa es la característica del BAC. Cualquier pregunta, cualquier cosa que no entiendan, me indican. Correcto. Bien, aquí tenemos los convertidores más básicos, más clásicos, los básicos. Son tres. El BAC, que ya saben la configuración, es esta. Es un interruptor de 2 posiciones con un filtro NC y la caja. Como salida, tiene una tensión lineal. Para determinados valores de B, vamos a tener un voltaje de salida dependiendo del valor de B, ¿no es cierto? Y su función de transferencia sería MD, es decir, el voltaje de salida B, esta B, dividido entre el voltaje de entrada BG, ¿a qué es igual? A D. Esto, lo repito, se aproxima B, se aproxima a B mayúscula sobre BG igual a D. Esto es aproximado porque estamos indicando de que el voltaje de salida no tiene ripple, entonces solamente tiene parte continua. Esto es en la teoría. Antes de continuar, todas las variables continuas lo vamos a representar por letras mayúsculas. Por ejemplo, esa sería la corriente media o la corriente continua. Esta sería la corriente media o la corriente continua del inductor. Voltaje medio o voltaje continuo en el capacitor, etc. Y todas las variables que varían en el tiempo con letras minúsculas. Por ejemplo, dt. Una señal que está variando en el tiempo. Y dt. ¿Ok? Minúsculas. Eso vamos a utilizar durante todo el curso, ¿no? Cuando coloque minúsculas significa que son valores instantáneos o valores que están variando en el tiempo. El otro convertidor básico es este de acá, el bus. ¿Cómo se obtiene este bus? Pues lo único que hacemos es intercambiar el inductor, pasa de esta posición a esta posición, y el interruptor de 2 posiciones pasaría a esta otra posición. O sea, cambiamos las posiciones en el inductor BAC del interruptor con el inductor y obtenemos lo que se conoce como bus. Ya lo vamos a analizar después, el bus, pero su característica de transferencia, es decir, el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a 1 sobre 1 menos b. Y esta sería su representación gráfica. ¿Ok? Entonces ya no es lineal,
ya no es lineal, ¿no es cierto? Ya no es lineal. Para D igual a 1, hasta el 1, el voltaje de salida sería infinito. Esto tiende a infinito. Para D igual a 0, el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada, D sub G. O sea, el MD va a ser igual a 1. O sea, la función de transferencia. A esto lo vamos a conocer como MD, la función de transferencia, que sería el MD del back. La función de transferencia del back. Esta es la función de transferencia del booster. Ahora vamos a analizarlo después. Y el otro es el back boost. Aquí no hay ningún ¿cómo se llama? Cambio de posición, nada de eso. Tenemos el interruptor de 2 posiciones y un inductor en la parte de abajo. Este convertidor trabaja, antes de eso, el boost. Vean ustedes, la función de transferencia del boost es 1 sobre 1 menos D, ¿no es cierto? D, habíamos dicho que es el ciclo de trabajo, varía de 0 a 1. Cuando D es 0, el voltaje de salida del boost es igual a 1, que vendría a ser el voltaje de entrada. Y cuando D es igual a 1, el voltaje se hace infinito. Significa que el voltaje de la salida es mayor que B sub G, o sea, mayor que el voltaje de entrada. Entonces, este es un reductor, ¿no? El back es un reductor, reduce la tensión en la salida. Y este es un elevador, ¿no? La salida es elevada, es mayor que la entrada. El back boost tiene como función de transferencia esta relación MD igual a menos D sobre 1 menos D. Aquí está. Eso lo vamos a obtener ya después cuando analicemos este back o cuando ustedes analicen el back boost. Primero, ¿cuál es la diferencia? Se obtiene un voltaje negativo en la salida. O sea, el voltaje de salida es negativo. En el caso anterior, en el back y en el boost, son positivos. En este caso es negativo el voltaje de salida. ¿Ok? Negativo. Entonces, si colocamos nosotros aquí la referencia positiva o negativa, entonces tendríamos que considerar el signo negativo, ¿no es cierto? Si colocan acá negativo, positivo, entonces ya no consideran este signo negativo. Simplemente vamos a colocar así. Entonces, el voltaje de salida es negativo. ¿Y qué es lo que hace en la salida? Veamos. D varía de 0 a 1. Para todos los casos. Y el voltaje de salida, B, cuando es 0, entonces hace 0. Y cuando es 1, entonces hace infinito. Entonces, pero negativo, ¿no? Voltaje negativo. ¿Qué significa que esta configuración back boost? Lo que hace es reducir y elevar la tensión, dependiendo del valor de D. Eso es lo que provoca esta configuración. O sea, hace la función de un back y de un boost a la vez, ¿no es cierto? A la vez. Solo que la tensión en la salida es invertida, es negativa. Ya después lo analizaremos esta. Vamos contigo. Vamos con paso. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tratar en esta parte? Vamos a comprender, vamos a entender a qué se refiere el balance voltaje segundo del inductor y el balance de carga del capacitor. Ese es lo que vamos a comprender. Vamos a tratar de entender en esta parte. Luego, para entender eso, vamos a aproximar el ripple
que estamos obteniendo en la salida y el ripple que se está obteniendo en el inductor, la corriente del inductor, se aproxima a cero, o sea, es muy pequeño. ¿Okay? En base a eso vamos a seleccionar el filtro que necesitamos para que trabaje ese convertidor. Bueno, vamos a ver. Todo esto les voy a, como les indicaba, va a estar en la red, ¿no? O sea, ya habrán encontrado esta información también en la internet, sí. Drive. Ajá, o sea, que lo grabes clases y lo puedes compartir por Drive. ¿Qué cosa grabamos? Clase. ¿Pero quién lo va a grabar? No, o sea, mediante como que un meet. Como si fuera virtual, digamos, ¿no? Y lo puedes compartir mediante Drive. Para que nos podamos ver. El problema es que para grabar esto, ¿cómo hago? Como si es clase, digamos, en virtual antes. No necesita internet. No, pues, claro, o sea, no vamos a ir normal, hacemos una pantalla oficial. Ya. Pero, digamos, como usted está grabando, ¿no? Hace su como un clip, ¿no? Lo comparte, lo graba y lo sube y lo comparte. Y nosotros lo podemos revisar con más calma también, ¿no? Y estudiar. No hay problema, pero tendría que hacer otra grabación ya o esto mismo. Bueno, por el paso, digamos, si sea desde ahora o para la próxima clase. Pero esto que estamos haciendo, Ajá. lo grabamos. Ajá. ¿Y cómo se graba? Con Meet, pues. Habría que generar un link. Un Meet, correcto. Es un ¿No Meet. hay internet? No tengo. Habría que. Si quieren, si coordinan el internet allá, le dan la clave, etc., no me diga problema. Sí, ya tengo también. Hay un wifi de la escuela, ingeniero. Sí, sí sé que hay un. A ver, rápido. usted que sea delegado del grupo. A ver, conseguir ese. La dirección de la iglesia. Esa clave. Clave, ¿no? Con clave. ¿Qué cosa necesita para entregar? Claro. Que hace eso por día, le dice a la. ¿Quién puede saber esa clave? Esa es la clave. La próxima intentamos hacer eso. No, la cosa. Vamos a tratar tiempo. Bien. Vamos a entender a qué se refiere el balance de voltaje segundo del inductor y balance de carga del capacitor. En base a esos conceptos es que se analiza todos los circuitos convertidores en electrónica de potencia. Cualquier convertidor que yo les pueda proporcionar lo van a analizar en base a estos conceptos. Balance, voltaje segundo, también se conoce como balance energético del inductor o balance de energía. Y balance energético del capacitor o balance de energía acá le han puesto como balance de carga del capacitor. Entonces vamos a empezar. Tenemos aquí el convertidor Bach. Habíamos indicado de que, bueno, esta parte de aquí es el filtro esto actúa como un filtro, ¿no? Habíamos indicado que el voltaje de salida de su T en la carga no va a ser continua pura, ¿no es cierto? Sino va a tener un pequeño ripple. Eso se llama ripple. ¿Por qué razón? Porque el filtro
en la práctica nunca es ideal, siempre va a dejar pasar ciertos armónicos a la carga. Esos armónicos es el ripple en la salida. Pues aquí tendremos la representación del voltaje de salida, ya con el ripple incluido. El voltaje medio de salida es B, que es este valor. Y ese es su ripple, entonces el voltaje de salida sería. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aproximar, es decir, el ripple, este es el ripple, a este valor lo vamos a llamar delta B, es el voltaje de salida. Ese valor. Entonces, la primera aproximación es que el delta B es mucho menor al voltaje medio de salida. ¿Cuál es el voltaje medio de salida? Es el voltaje medio de salida. Entonces, el delta B mucho menor que B. Esa es la condición para que esta teoría funcione. Si ustedes diseñan un filtro en el que el delta B no sea mucho menor que B, todo esto ya no va a funcionar. Entonces, la condición para que esto funcione, para que esta teoría sea válida, es que el ripple sea mucho menor que B. ¿Listo? Entonces, este ripple lo podemos desechar. Aquí está. El voltaje de salida va a ser conformado por B más el voltaje ripple. Si nosotros cumplimos con esto, esto se desecha y quedaría solamente B de T igual a B. Primera condición. Aquí nuevamente observamos el voltaje de salida con el ripple. Entonces el ripple es mucho menor al voltaje medio de salida, por lo tanto, esto se desechamos y nos quedaría que B de T es igual a D. No igual, ¿no? Sino aproximado. ¿Está bien? Listo. Ese para el voltaje de salida. Ignoramos entonces el ripple. Ahora vamos a ver el balance energético. Tenemos el back, aquí está, y tiene dos posiciones, 1 y 2, el interruptor. En la posición 1 vamos a generar este circuito equivalente. ¿Ok? Colocamos aquí el interruptor. Entonces, ¿qué tenemos? La fuente, el inductor, el capacitor y la carga. Y en la posición 2 generamos el otro circuito equivalente. Colocan acá el interruptor, tendríamos cortocircuito, inductor, capacitor y resistencia, carga. Entonces, este circuito nos genera dos subcircuitos o dos circuitos equivalentes dependiendo de la posición del interruptor, ¿cierto? Es este y este. Es un sistema de segundo orden, como ven, LCR, un sistema de segundo orden. ¿No? Para la primera posición, o sea, cuando está en la posición 1, ¿a qué es igual el voltaje del inductor? En la posición PG menos PG.
B de T, ¿cómo lo hemos aproximado? ¿Cómo? B. Porque hemos desechado el Ripley. Si consideran el Ripley, se arruinó todo. Entonces, lo primero que hay que hacer es diseñar un filtro que el Ripley sea muy pequeño, de manera que el voltaje del inductor va a ser igual a VG menos B. B es el voltaje de salida y VG es el de entrada. Los dos son continuos. Los dos son continuos. Entonces, el voltaje del inductor cuando el interruptor está cerrado es un voltaje continuo. En la segunda posición, ¿a qué es igual el voltaje B? Vamos a ver. A menos B de T. O lo que es lo mismo, menos B mayúscula. Continuo también. Entonces, cuando está cerrado el interruptor es un valor continuo y cuando está cerrado cuando está en la posición 2 el interruptor es un valor continuo. Aquí lo veo. Voltaje del inductor para la posición 1, VG menos BT. Aproximamos B de T igual a B, entonces BL va a ser VG menos B. El voltaje del inductor, ¿cómo lo conseguimos? El voltaje del inductor es igual al valor de la inductancia por la derivada de su corriente. ¿Sí o no? De ahí podemos determinar, integrar ambos, integren ambos lados. ¿Y qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? 1 sobre L, la integral de B sobre L en el tiempo va a ser igual diferencial de tiempo va a ser igual a la integral de la corriente. A la integral de D y L de T. ¿No es cierto? Esto durante un periodo, o sea, de 0 a 3. Y L, ¿desde cuándo lo vamos desde dónde hasta dónde lo vamos a integrar? Desde un valor inicial, y L de 0, hasta el valor final, y L de TS. Porque lo estamos integrando en un periodo. ¿Listo? Esta integral, ¿a qué sería igual? Sería igual a IL de TS menos IL de 0, ¿no es cierto? Es la diferencial. Va a ser igual a 1 sobre L por la integral de 0 a TS del voltaje del inductor. Diferencial de tiempo. Esta parte de aquí. Si no, empecemos por esta parte. IL de TS menos IL de 0. ¿A qué sirve?
la corriente que está aquí. Ese es IL. Nos ha salido esta ecuación. IL de TS, o sea, IL al final del periodo, menos IL al inicio del periodo. ¿A qué sería igual? Otra vez. ¿Qué corriente tenemos aquí? Vamos a tener un valor medio de corriente, vamos a llamarlo IL, y un ripple de corriente, ¿no? ¿Por qué hay ese ripple? Porque hemos asumido que por los elementos, el filtraje no es ideal, ¿no? Siempre vamos a tener ripple, entonces tendríamos un ripple de corriente. Este ripple de corriente no es IL de 0 menos IL de TS, o perdón, este punto y este punto es la variación de la corriente, ¿no? IL de 0 menos IL de TS, es el ripple. ¿A qué valor hemos asumido el valor de ripple? 0. Por lo tanto, este valor se aproxima a 0. No es 0, ¿eh? Se aproxima a 0, porque estamos asumiendo para nuestro análisis eso. Muy bien. Entonces, ahora sí, esta integral, la integral de BL de una función cualquiera en un periodo de tiempo t sub s dividido entre ts, ¿a qué es igual? Por lo que hemos visto en Fourier, al valor medio del voltaje. Es el valor medio, es la parte continua de lo que hemos visto anteriormente. Por lo tanto, si reemplazan todo esto, ¿qué nos da? El L se elimina. Claro, si esto es 0, el L está de más. ¿Qué tendríamos? Que el voltaje medio del inductor es igual a 0. ¿Está bien? Esto es igual a 0. Esto de aquí es el voltaje medio del inductor, pero por supuesto dividido entre TS, entonces sería multiplicado, esto de acá sería multiplicado por TS, el voltaje medio del inductor. Esto es igual a 0. N 0, TS 0, no son ceros, sino se eliminan, ¿no? Porque son valores reales. ¿Qué es lo que tendríamos? Que el voltaje medio del inductor es igual a 0. Mira, eso ha salido porque hemos asumido que la corriente del inductor y el voltaje del inductor son pequeños. Si no asumimos eso, no sale, no va a dar este balance de energía. Y aquí tenemos, perdón, no hemos visto todavía esta parte. Entonces, el voltaje del inductor es la inductancia por la derivada de la corriente. La derivada, despejen de acá la derivada de la corriente por respecto a t. Va a ser igual a B sub L, voltaje del inductor en el tiempo, dividido entre L, ¿no es cierto? De B sub L. ¿A qué hemos asumido el voltaje B sub L? ¿A qué nos ha salido igual? No. Estamos analizando en el primer subintervalo. ABG menos B. Si nosotros analizamos en todo el periodo, sí va a ser C, pero estamos analizando solo en el primer intervalo, es BG menos B.
dividido por B. Esto es un valor aproximado. ¿Qué es la derivada de la corriente? Es la pendiente. La pendiente la derivada es una pendiente, ¿no es cierto? Entonces, este valor nos indica la pendiente de la corriente en ese subintervalo. Veamos el otro subintervalo. En el intervalo 2, o sea, en la posición 2, tenemos este circuito equivalente. El voltaje de salida, el voltaje del inductor es menos B de T. Hemos dicho que despreciamos la variación de la corriente de B de T, los Ripple, y tendríamos que BL es igual a menos B. El voltaje del inductor es igual a L por la derivada de la corriente. De ahí despejen el valor de la derivada de la corriente, y ¿qué tendríamos? Que es BL sobre L. ¿Y qué es BL? Menos B para el segundo intervalo, de manera que la pendiente de la corriente en el segundo intervalo es menos B sobre L. O sea, en el primer intervalo la pendiente es positiva. En el segundo intervalo la pendiente es negativa. Es lo que nos ha salido aquí. ¿Está bien? El valor de la pendiente positiva es BG menos B sobre L. Y el valor de la pendiente negativa es B sobre L. Acá lo tenemos. Primer intervalo, de 0 a DTS. El interruptor está en la posición 1. Está en la posición. ¿Qué voltaje tenemos en el inductor? VG menos B. ¿Continuo? Sí. ¿Por qué? Porque hemos despreciado el B. La corriente del inductor, la corriente, ¿a qué nos ha salido igual? A una pendiente VG menos BL durante el tiempo de 0 a DTS. Ahí está la pendiente de la corriente del inductor. ¿Ya? Y su valor medio I. En el segundo intervalo, la tensión en el inductor nos ha salido menos P. Y la corriente tiene una pendiente negativa de valor B sobre L. Esta variación de la corriente delta y L debe ser pequeña para que esto tenga valor. Si no, no va a tener valor. Es decir, delta y L debe ser mucho menor que como B. No, y de que según está, es que acá está su corriente de I, mucho menor que es la misma corriente y L. Listo, tenemos este esquema. ¿A qué nos ha salido igual el voltaje medio del inductor? ¿Ah? Cero. ¿Cómo encontramos el voltaje medio de un inductor? No es el área positiva menos el área negativa. Eso es el voltaje medio, la corriente media del voltaje medio del inductor. Vamos a hacer eso. ¿Cuál es el área positiva? VG menos B multiplicado por DTS más el área negativa menos B por D'TS
debe ser igual a 0. Hay que realizar eso. A ver. TS se va. Tendríamos DG por D menos D por D y menos D por 1 menos D igual a 0. Si vamos DG por D menos D menos D más D por D igual 0. Se va, ¿y qué nos sale? Que D sobre DG es igual a D. Eso significa balance de energía o balance de voltaje segundo de un inductor. Aplicando esa teoría de voltaje segundo del inductor o balance de energía, nos ha salido que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada multiplicado por D. Ahora sí, matemáticamente está. ¿Por qué nos ha salido así? Porque hemos aproximado que la variación de la corriente del inductor y la variación del voltaje de salida, que vendría a ser la variación del voltaje del capacitor, son despreciables. Si ustedes diseñan un convertidor donde esas variaciones no son despreciables, sino tienen un porcentaje del voltaje medio o de la corriente media, un porcentaje considerable, entonces esto no va a funcionar, ¿ya? Entonces para diseñar tienen que considerar eso. ¿Alguna pregunta? Eso es lo que tendríamos. Entonces, como balance, voltaje segundo, a eso se le conoce balance, voltaje segundo o balance de energía del inductor. Y aquí está toda la ecuación matemática. Esto es lo que nosotros hemos hecho. Vean. Bueno, aquí está nuevamente vamos a determinar ahora la variación de la corriente del inductor, el delta. Eso debe ser pequeño, dice, despreciable. ¿Cómo determinamos eso? Entonces, tenemos que la corriente del inductor en el tiempo de 0 a dts tiene una pendiente BG menos B sobre L. ¿Ya? Eso lo hemos determinado. Esa es en la posición 1. En la posición 2, la pendiente es negativa y es menos B sobre L. Esto será el D' por TS, el tiempo de prima. ¿Es la posición 1 o la posición 2? La pendiente, vamos a determinar en DTS. Pueden hacerlo en D'TS, pero a ver, en DTS. ¿Cuál es la pendiente de la recta? O si no, vamos a aplicar esto. El voltaje del inductor, ¿a qué es igual? N por la derivada de su corriente con respecto al tiempo. ¿Qué es esto? Nos representa la pendiente. La pendiente de la corriente. Listo. ¿Tenemos esto? Entonces, de acá podemos determinar D y L. dt va a ser igual a B sub L sobre L. Esta pendiente, ¿a qué es igual? Aquí está. Si esta parte de aquí
mide delta y L, todo esto, ¿cuánto va a medir? 2 veces delta y L. Entonces la pendiente de esta recta sería 2 veces delta y L dividido entre DTS. Esa es la pendiente, ¿no? Esa es la pendiente. Eso es igual a BG menos B sobre L. Es la pendiente que nos ha salido con el análisis que hemos hecho. Y nosotros estamos encontrando la pendiente en función del delta y L. Entonces de aquí podemos determinar el delta y L. Delta y L va a ser igual a BG menos B sobre L por DTS. O sea, 2 sobre 2. ¿Está bien? Esa es la pendiente, perdón, ese es el replay de la corriente. Ese replay debe ser pequeño. Entonces, con esta fórmula determinamos cuánto de replay vamos a poner a la corriente. Acá está, perdón, este sería el para determinar el valor de la inductancia. Simplemente en esta fórmula despejan la inductancia. El valor de la inductancia va a ser igual a BG menos B sobre 2 veces delta y L por DTS. Con esas fórmulas encontramos el valor que vamos a colocar a la inductancia. A ver, analicemos. ¿Qué necesitan para le piden, por ejemplo, hay que diseñar el filtro, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Qué valores necesitamos? El voltaje de entrada. Normalmente ese voltaje lo conocemos. El voltaje de salida. El voltaje medio de salida. Eso también debemos conocer. El ciclo de trabajo. ¿Dónde va a trabajar nuestro conversor? La frecuencia de conmutación, periodo de conmutación o frecuencia de conmutación. Eso también es un dato que necesitamos para diseñar. Y la variación de la corriente. Esa variación de la corriente dice que debe ser pequeña. Si tenemos una corriente de 10 amperios, vamos a suponer, 10 amperios por el T medio, ¿cuál sería el valor pequeño para el delta y el? ¿Cuánto le pondría? 10%, 15%, 20%, máximo 20%. 10%, entre 10 y 20%. Perfecto. Entonces sería 20%, si le pagamos el 10%, sería 1 amperio o sea 1 amperio. 1 amperio. 10%. Si fuera del 20%, 2 amperios, max. Entonces, si ya conocen el delta y L, pueden determinar el valor de la inductancia para ese. Entonces, con un 20% es suficiente, no necesitamos más. Si le ponen 30 o 40% del valor medio, va a obtener demasiado ripio y esta teoría ya no funciona. ¿Alguna pregunta? Estamos determinando las fórmulas para poder diseñar el convertidor. En realidad las fórmulas lo tienen ahí, todo esto va a ir colgado en la página, en el Moodle. Lo que estamos haciendo es desarrollando de dónde salen esas fórmulas. Estas fórmulas están ahí. Acá vamos a hacer un análisis cuando la corriente del,
cuando encendemos el equipo, ¿qué valor tiene la corriente? Cero. ¿Qué valor tiene el voltaje? Cero. Todo eso. Entonces, ¿cuál es en este tiempo? Aquí está. Este tiempo de aquí corresponde a BTS. Significa que ese es nuestro primer intervalo, está en la posición 1 del interruptor. ¿Sí? BTS. ¿Cuál es la pendiente de la corriente en ese periodo? Es VG menos B sobre E. Esa es la pendiente. B, ¿qué valor tiene? Está descargado el capacitor. ¿Qué valor tiene? 0. Por lo tanto, esto anulamos y acá la pendiente sería VG sobre nada más, ¿no es cierto? En la segunda parte de nuestro convertidor tenemos en el intervalo 2, ¿cuál es la pendiente? Es menos B sobre L. Esa era la pendiente negativa. Pero ¿qué es B? O sea, como está arrancando el equipo, B es 0. La pendiente es 0. Ya pasó un tiempo, TS. Segundo intervalo, la tensión en el capacitor ya incrementó un valor. Ya no es 0. Por lo tanto, la pendiente va a ser un poquito menor. Porque este valor ya no es 0. ¿No es cierto? Ya ha incrementado su valor de voltaje. Y la pendiente se hace negativa porque ya no es 0. Esto ya no es 0. Ya incrementó su voltaje. Y así va aumentando, va disminuyendo, va aumentando, hasta que el voltaje, la pendiente sea igual a un estado estable. Aquí. Esta pendiente va a ser igual a VG menos B sobre E, ya en estado estable. Y esta pendiente negativa va a ser menos B sobre E. Entonces, por eso, para la simulación, para el cálculo que nosotros hacemos, todo lo hacemos en estado estable. Cuando todas estas pendientes son válidas. En estado transitorio ocurre esto. Ahí no va a valer nuestra teoría, solo para el estado estable. Entonces, cuando el convertidor está en equilibrio, o sea, en estado estable, la corriente, este punto y este punto, ¿cómo estarían relacionados? ¿Son diferentes o iguales? Son iguales. Y L en NTS va a ser igual a IL en NTS más 1. En N más 1 por 3. Es el sistema estable. Ese es el sistema. Entonces el transitorio no se analiza porque ven que el voltaje ya no concuerda con nuestra teoría, solo para el sistema estable. Eso nos indica estable. Bueno, entonces ahí está claro el principio del balance de voltaje segundo del inductor. Voltaje del inductor es igual a L por la derivada de su corriente. La corriente del inductor, o sea, haciendo el despejo, lo que hemos hecho en el antes, ¿no? Despejando esto nos da que D y L de T es igual a integrando ambas partes, ¿no? Va a ser la integral de BL de T dividida entre 1 sobre L. Aquí está. Ahí están todas las fórmulas, no necesitan copiar, porque ahí están todas las fórmulas. Lo que tienen que ver es de dónde salen para poder aplicarlas. No vaya a ser que ¿qué se llama? El convertidor para el examen
vaya a tener el capacitor en otro lado o un interruptor más, ya estas fórmulas no funcionan. Lo que tienen que hacer es aplicar el balance energético del capacitor y del inductor para encontrar la fórmula. Entonces, eso es todo esto van a tener, eso es de dónde sale esta fórmula. Entonces, aquí está, hemos hecho el despeje. ¿Cuál es la integración de D y L de T? Es IL de TS menos IL de 0. ¿Eso a qué es igual? 0. Por lo tanto, todo esto se hace igual a 0. 1 sobre L desaparece. ¿Y qué tenemos? Que la integral de BL debe ser 0 para que funcione esa fórmula. ¿Y qué es la integral de BL dividido entre TS? ¿A qué hemos llamado? Es el voltaje medio del inductor. Aquí. Y eso debe ser igual a 0. Nada más. Ese es el principio del balance energético del inductor. Su voltaje medio es 0. Siempre y cuando el ripple sea despreciable. ¿Vale? Entonces tienen que diseñar un inductor donde el ripple sea pequeñito, especial. Si no hacen eso, esto no funciona. Aquí ya también repetimos el convertidor Bach cuando está conduciendo tiene la tensión V menos B, o sea la posición 1 de TS y la otra posición menos B. El voltaje medio son las dos, la suma de las dos áreas, es el voltaje medio según definición, ¿no? Si hacemos la suma de las dos áreas, nos va a salir esto de aquí, esto lo hacemos igual a 0, porque el valor medio nos ha salido 0, aquí está, y de ahí obtenemos el B, o BB, el voltaje. Es aplicando el balance de voltaje. Ahora hagamos eso mismo, pero para el capacitor. El voltaje en el capacitor, el capacitor y el inductor son duales, elementos duales, ¿no es cierto? Ahora, la corriente en el inductor habíamos hecho despreciable. Ahora el voltaje en el capacitor lo hacemos despreciable. Entonces tendríamos, esto ya es una repetición. ¿A qué es igual la corriente de un capacitor? La capacitancia por la derivada de su tensión. Integren ambos lados. Bs de TS menos Bs de 0 va a ser igual a 1 sobre C por la integral de la corriente. Es exactamente igual de lo que se ha hecho con el inductor. No necesitamos hacer nuevamente el desarrollo. ¿A qué es igual el voltaje del capacitor en un tiempo TS menos el voltaje del capacitor en el tiempo inicial? ¿A qué se igual? Sí, eso hemos aproximado. No es igual a 0, ¿eh? Tiene una variación, pero esa variación es muy pequeña que lo hacemos 0. Entonces, esta parte de aquí se hace igual a 0. Se va el C y nos queda que la integral de 1 sobre C por TS debe ser igual a 0, que es este. Si lo dividimos, esta integral entre TS, ¿qué nos representa? El valor medio del voltaje del capacitor, de la corriente del capacitor. Esto dual a lo que hemos hecho con el inductor. Por lo tanto, la corriente en un capacitor en valor medio es igual a 0. La corriente media en un capacitor es igual a 0. Asumiendo que su voltaje sea despreciable. Es lo mismo, ¿no? Cuando ustedes hacen análisis en continua de un circuito LC, RLC, hay un montón de elementos ahí, pero el L
como para continua. El N que es de qué nos representa. En corto. Ya no lo analizan porque su impedancia, la impedancia de un inductor es S L y la impedancia de un capacitor es 1 sobre S C. S nos representa la frecuencia, J omega. Cuando omega es igual a 0, es continua. Si esto es 0, entonces la impedancia de un inductor se hace igual a 0, cortocircuito. En el caso del capacitor, esto nos representa la frecuencia, J omega. Cuando esto es 0, la impedancia es infinita. Una impedancia infinito significa circuito abierto y una impedancia 0, cortocircuito. Entonces es lo que hacen cuando ustedes analizan un circuito en continua. El inductor lo hacen corto y el capacitor lo abren y se acabó el problema, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo ahora, solo que estamos asumiendo que las variaciones son pequeñas, o sea, como que fuera todo continuo. ¿Qué ha pasado? Me dijeron que estaba ingeniero Giraldo. No. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Asumiendo variaciones pequeñas de las circunstancias. En base a eso estamos trabajando. Entonces, este es para el balance de carga de capacitor. Hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda? Está fácil, ¿no? Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a aplicar toda esta teoría, todo el balance energético tanto del inductor como del capacitor a este convertidor. Este convertidor es el boost. ¿Han visto? Ya vamos a cambiar la posición. El inductor inicialmente estaba acá. Ahora lo pasamos acá. Y el interruptor inicialmente estaba aquí. ¿Se acuerdan? Ahí. Ahora lo pasamos a ese convertidor se lo conoce como boost. Este es un boost. Ahora vamos a ver qué hace este convertidor. Vamos a analizar aplicando el balance energético. Este interruptor se puede reemplazar por este MOSFET más este diodo. Esta parte lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo reemplazar? Trabajemos primero por los interruptores. Entonces, a este convertidor se le conoce como boost. O sea, entonces lo analizamos. Aquí está. Cuando está en la posición 1, produce un circuito equivalente. Cuando está en la posición 2, produce otro circuito equivalente. O sea, en la posición 1, nos toman esto acá, el inductor con la fuente que dan en serie, y en la parte de la salida, la capacitancia con la resistencia. ¿Está bien? Claro. Listo. Cuando está en la posición 2, quedaría el inductor, el capacitor, la resistencia de carga y la tensión de carga. Entonces, eso es lo que sucede cuando pasa de una posición a otra posición el interruptor. ¿Qué es lo que estamos generando? Aquí, miren, aquí, este es un circuito eléctrico, electrónico. ¿Qué es este de acá en la parte de arriba? El circuito es
el interruptor lo vamos a reemplazar por transistores y diodos. Entonces este sería un circuito electrónico. ¿Y qué tenemos acá? Circuito eléctrico. Y este circuito eléctrico. Eso es lo que vamos a hacer, eso es lo que analiza. O sea, un circuito electrónico lo van a convertir en circuitos eléctricos. Y ahí analizamos todas las corrientes, las tensiones que van a ser producidas. Porque como circuito electrónico tendríamos que colocar aquí el modelo del transistor, el modelo del diodo, y ahí se nos arruina todo. Porque esos elementos son no lineales. En cambio aquí, ¿tienen elementos no lineales? No. Acá hay elementos no lineales. Todos son lineales. Entonces podemos aplicar toda la teoría de sistemas lineales. Ese es el objetivo de hacer este tipo de análisis. Entonces tenemos este circuito, y este circuito nos produce estos dos circuitos equivalentes. Primero, posición 1. O sea, la posición, cuando está en la posición 1, es la corriente del interruptor. ¿A qué es igual la tensión en el inductor? Aplicamos balance energético para el inductor, balance energético para el capacitor. ¿A qué es igual el voltaje del inductor? VG. Punto. ¿A qué es igual la corriente en el capacitor? T va a ser igual a la corriente. Acá tenemos una corriente de salida, ¿no? Esa corriente de salida sería dT sobre R. ¿Está bien? Ya, entonces, esta corriente en CDT va a ser igual a menos PDT sobre R. Acá están las dos ecuaciones. Segundo, ¿qué hacemos? Hacemos que aproximamos a cero todas las variaciones. Por lo tanto, este voltaje de la salida lo vamos a aproximar, su variación y su ripple, cero. ¿En qué se convertiría? En B, mayúscula, una continua. En la primera ecuación es necesario aproximar el voltaje del inductor. ¿Qué cosa vamos a aproximar si es VG? VG es continua. No hay nada que aproximar. En la segunda ecuación sí, porque DDT tiene un ripple DDT. Por lo tanto, eso lo aproximamos a cero y se transforma. ¿Listo? Tenemos las dos ecuaciones. Ahora vamos al intervalo 2. El intervalo 2 produce este circuito. ¿A qué es igual el voltaje en el inductor? A VG menos D de salida. ¿A qué es igual la corriente del capacitor? CDT. ¿A? Y L está variando en el tiempo, este también está variando, o sea, tiene componentes alternos, ¿no? Y L menos B sobre A. Este está variando también en el tiempo. Minúsculo. Y eso es lo que tenemos acá. Nuestras dos primeras ecuaciones. Segunda ecuación. Lo vamos a aproximar. ¿Qué aproximamos? El B lo aproximamos en B, desechando las variaciones. Y aquí, ¿qué aproximamos? El B por B y la corriente del inductor por su corriente B.
Eso hay que aplicar. Si no aplican eso, no funciona. Listo, ya tenemos las 12 cosas. Los dos subintervalos. Ahora, las formas se orden. Cuando está cerrado primero para el inductor. Cuando está cerrado el interruptor o cuando está en la posición 1, está en la posición, ¿cuál era la tensión en el inductor? Y cuando estaba en la posición 2, era BG menos B. Continua, ¿se dan cuenta? Continua, continua. La corriente en el capacitor. Cuando estaba en la posición 1, ¿cuál era la corriente? Menos B sobre R. Y cuando estaba en la posición 2, I menos B sobre R. Todo es continuo. Ahí están las formas de onda del voltaje del inductor, de la corriente del capacitor. Ahora vamos a aplicar balance de energía. ¿Qué significa? ¿Qué nos ha salido? Que el voltaje medio de un inductor es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que este área debe ser igual a este área para que su voltaje medio sea 0. Aplicamos eso. BG por D por TS debe ser igual, o si no, más BG menos B por 1 menos D por TS. Estoy reemplazando el D prima, ¿no es cierto? Que es el complemento por 1 menos D. Debe ser igual a 0. TS se va y tendríamos BG por D más BG menos BG por D menos D más BD igual a 0. Aquí con este se van y nos queda que BG más D, ¿no? D, o si no, pondremos menos, ¿ya? Para que menos D, acá sería 1 menos D igual a 0. ¿Está bien? Lo mismo. Entonces de ahí, pasando al otro lado, tendríamos B, la salida es B dividido entre BG va a ser igual a 1 sobre 1 menos D. Entonces, ¿qué hemos dicho? D es el sitio de trabajo, varía entre 0 y 1. Por lo tanto, el voltaje de salida D va a variar. Cuando D es igual a 0, es BG. Y cuando D es igual a 1, ¿ven? Aplicando esa teoría de balance energético, eso que hemos visto, hemos demostrado de dónde sale, resulta que este convertidor que les he dado lo que hace es elevar la tensión desde BG hasta infinito. En teoría, ¿no? La práctica jamás van a poder elevar una tensión de 10 voltios a 1000 voltios. No se puede. Tiene límites. Eso ya en la práctica lo van a ver. Pero en teoría sí se puede elevar 1 voltio a 10.000 voltios. Parece. Ahí no puede ser eso. Eso es, ¿eh? Ahora, apliquemos aquí el balance energético para la segunda ecuación. Vamos a borrar esto. Lo mismo, menos B sobre R
DTS más 1 menos D por TS por I menos B sobre R debe ser igual a 0. Ahí se va el TS y resolvemos la ecuación. Menos B sobre R por D más I menos BR I menos B sobre R menos D por I más D sobre R debe ser igual a 0. ¿Está bien? Acá que se va, que se queda, más DD menos D, se va, ¿no? Aquí tendríamos I por 1 menos D, ¿está bien? Con esto va a ser igual a B sobre R, de donde tenemos que el valor de I es igual a B sobre R por 1 menos D. B, ¿a qué es igual? A BG sobre 1 menos D. Entonces R por 1 menos D al cuadrado. O lo que es lo mismo, I es igual a BG sobre R por D prima al cuadrado. Ahí lo digo. Esa es la corriente media del inductor, que va a circular por el inductor. Aplicando balance energético y las aproximaciones que les he dado. Si no haya esa aproximación, no es pequeña, esto no va a funcionar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a ver las ecuaciones. Esto mismo que hemos desarrollado está acá. No se preocupen de eso. Todo está acá. Ahí está. Las ecuaciones. Esta integral, o sea, esto tiene que ser igual, que es lo mismo que la integral, lo hemos desarrollado, lo hacemos igual a 0, de ahí nos sale que B es igual a BG sobre D. A esto lo llamo B sobre BG, es la función de transferencia. Acá tenemos nuestro convertidor, como entrada BG, como salida B. La función de transferencia, ¿cuál es? B sobre BG. La tensión de salida sobre la tensión de entrada. Y eso ha salido que es igual a 1 sobre 1 menos D. A esto se le conoce como, o lo vamos a denominar MD, la función de transferencia que depende de D. Eso es lo que tenemos. Y es lo que vamos a hacer. Si nosotros trazamos esta función MD en función de B, no va a salir así. No es lineal. No es lineal. Para D igual a 1, infinito, se va a infinito. Y para D igual a 0, esto se hace infinito. No es lineal. De manera que, por ejemplo, si le colocamos D 0.5, ¿cuánto obtenemos en la salida? 2. ¿Qué significa? ¿Cuánto se va a ampliar? Se va a amplificar la salida. 2 veces. Si colocamos 0.8, aproximadamente 5 veces se va a ampliar la salida. Aproximadamente. Es decir, si tienen 10 voltios en la entrada, en la salida tendríamos 50 voltios. Con 0.8. Pero si le colocamos 1, nos debe producir infinito. Eso es en teoría.
en la práctica no se da. A eso ya lo vamos a estudiar más adelante. ¿Por qué razón no podemos obtener una tensión infinita? Por el momento lo dejamos así. Esa es la relación de transferencia, o esa es la función de transferencia de Busto. Esto ya lo hemos hecho. Hemos determinado la componente de corriente continua del inductor. ¿Cómo lo hemos determinado? Aplicando el balance energético. El área, este área debe ser igual a este otro área, o la suma de las dos áreas deben ser iguales a cero. A es lo que está haciendo aquí. Esto es lo que se ha aplicado y hemos obtenido al final esto. Ya lo hemos hecho, ¿no? Y es igual a BG sobre D' al cuadrado por lo que hemos obtenido anteriormente. Está repitiendo. Eso es aplicando el balance energético. Vamos a determinar el ripple del inductor, la corriente ripple del inductor. Nosotros sabemos que el valor de la corriente del inductor no es continua, tiene un ripple. Va a aumentar de esta manera. Durante el tiempo de 0 a 20s, o sea, la posición 1, ¿cuál es la pendiente de esa corriente? PG sobre eso lo determinan como, a ver, la pendiente de esta corriente es la derivada de la corriente con respecto al tiempo, y eso es igual a BL sobre L, ¿no es cierto? Aplicando el voltaje del inductor. Aquí es igual BL durante el primer tiempo, a ver, y L es la pendiente. La pendiente en el intervalo 2 es negativa. ¿Cómo lo encontramos? Aplicando lo mismo. La derivada de la corriente es igual al voltaje del inductor dividido entre L. ¿Cuál es el voltaje del inductor en el subintervalo 2? O sea, cuando está en la posición 2. Era igual a BG menos P. Eso lo dividen entre L, esa sería la pendiente en el subintervalo 2. Como le digo, aquí no vamos a analizar transitorios, sino ya cuando está inestable, ¿no? Ya está estabilizado. Por eso en la simulación tengan cuidado. Tienen que simular las ondas cuando ya se han estabilizado, no cuando está estabilizándose, porque ahí les va a salir cualquier otro valor. Cuando ya está estable, ahí lo analizan todo esto. Entonces acá tenemos la corriente del inductor. La variación de la corriente del inductor, la mitad, en este caso desde este punto hasta este punto, vamos a llamarlo delta Y. Toda la variación sería 2 veces delta Y, ¿no? Entonces esta pequeña, lo dividimos en 2, delta Y. ¿A qué sería igual? Esta es nuestra pendiente. Entonces 2 veces delta Y, 2 veces delta Y, dividido, todo esto, ¿no? Dividido entre DTS, es la pendiente, ¿correcto? Y esa pendiente ¿a qué es igual? A BG sobre. Listo. De ahí determinan el delta Y. Delta Y va a ser igual a BG sobre 2L D por TS. A ver, aquí está. Queremos determinar con la otra pendiente. A ver, vamos a ver qué nos sale. Debe salirnos lo mismo, ¿no es cierto? Vamos a ver. Aquí, ¿cuál es la pendiente?
menos 2 veces delta y L sobre, negativa, ¿no es cierto? Sobre 1 menos D por 3. Esa es la pendiente de esta recta. ¿Está bien? Negativa. Eso debe ser igual a esta pendiente. BG menos B sobre. A ver, de ahí despejen el delta y L. B menos BG, lo cambio, ¿no es cierto? Lo cambio. B menos BG sobre 2L B menos BG por 1, esto, ¿no es cierto? Por 1 menos D por 10 sobre 2L. Esa sería la pendiente, ¿no es cierto? Perdón, la variación de la corriente del inductor. Y acá tenemos otra fórmula. Sigamos resolviendo. ¿A qué es igual B? De aquí, ¿no? Es igual. Entonces, B, ¿a qué es igual? A BG sobre 1 menos D menos BG. Todo esto multiplicado por 1 menos D por 3. Sigan resolviendo. Delta y delta. Sería BG por 1 sobre 1 menos D menos 1. 1. A ver, 1 menos D sería 1 sobre 1 menos D menos 1. Es lo que hay que hacer. Sería 1 menos D sobre 1 menos D. ¿No es cierto? D sobre 1 menos D. Listo. ¿Qué más sale acá? 1 menos D. ¿Qué es? Abajo, 2D. Se va. ¿Y qué nos queda? Acá hay un problema. ¿Este D por qué salió arriba? Este debe estar abajo. Es que el que hizo anteriormente estaba. El anterior está mal, ¿no? Este está al revés. Este delta y L, a ver, de acá despeje. Sería DTS multiplicado. Está mal. DTS sobre 12. Ahí está. Perfecto. Y esto sale igual. ¿Ven? Entonces, aplicando al primer subintervalo o al segundo subintervalo, el resultado es el mismo. Entonces, con eso determinan el delta y L. Para determinar el L, ¿cómo hacemos? De aquí despejamos el L. ¿A qué sería igual? ABG por D por DS dividido entre 2 veces delta y L. Con eso, con esa fórmula determinan el valor del inductor que hay que colocar. Listo, ¿preguntas? Ese es el busto. Vamos a ver qué nos da la. Todas estas fórmulas están ahí, solo estamos viendo de dónde salen las fórmulas, ¿no? O sea, tampoco no es no significa copiar. Este es para el capacitor. Hagamos para el capacitor. Es lo mismo.
Lo mismo, el mismo desarrollo hay que hacer para el capacitor. ¿Cuál es la pendiente del capacitor en el tiempo dts? Eso ya lo hemos determinado. Menos B sobre RC. ¿Sí o no? Era menos B sobre R la tensión. O sea, miren, si quieren retrocedemos. El capacitor, ¿dónde está el capacitor? Acá está. La tensión, la corriente en el capacitor era menos B sobre R cuando en el primer intervalo. En el segundo, I menos B sobre R. ¿Cuál sería su pendiente? Aplican lo mismo, fíjese. La corriente en un capacitor es igual a C por la derivada de su voltaje. La pendiente del capacitor es la derivada. Entonces, la derivada debe ser, respecto al tiempo, va a ser igual a la corriente y C sobre C. ¿A qué es igual la corriente? Ya hemos visto B menos B sobre R para el primer subintervalo, dividido entre C. Por lo tanto, la pendiente del voltaje del capacitor es igual a menos B sobre RC. ¿Ya? Todo claro. Igual se procede para la, es negativo, ¿no? Pendiente negativo. Igual se procede para el intervalo 2. Y van a obtener que su pendiente es esa. Hagan lo mismo. Eso es todo. Ahora, para encontrar este valor, el delta B, ¿cómo hacemos? De aquí hasta aquí, ¿cuánto vale? 2 veces delta B. Es igual, o perdón, 2 veces delta B dividido entre dts es la pendiente negativa. ¿Está bien? Es la pendiente negativa. ¿Y a qué es igual la pendiente negativa? A B sobre AC. Acá, si quieren, coloquen menos, porque es pendiente negativa. Y acá este menos se iría. Simplemente es porque la pendiente es negativa. O bien colocan menos aquí, o bien no lo colocan para que eliminar el otro menos. Nada más. De ahí determinan el delta B. Delta B va a ser igual a B por dts sobre 2 veces RC. Eso es. ¿Ya? Eso es. Quieren determinar el valor del capacitor. El capacitor va a ser igual a B por dts dividido entre 2 veces R por delta. Es el valor del capacitor. Este voltaje, ¿a qué es igual? ABG sobre 1 menos. Ya lo tienen la entrada, ya tienen el D, pueden determinar el D. Tienen el D, tienen la frecuencia de conmutación, la carga es necesaria para saber qué potencia tiene nuestro circuito y el delta B. Delta B debe ser pequeño, dice, ¿no? Igual. Consideren entonces un valor inferior al 10%. El otro era hasta el 20%. Este
inferior al 10%. Eso es. Con eso funciona todo. ¿Alguna pregunta? Está claro. Ahora van a hacer. Díganle, ¿por qué no han hecho el trabajo anterior? El que está en el duty. Sábado, sí. En la mañana he visto el grupo B, nadie ha hecho. Claro, hay hasta sábado, ¿no? Plazo Sí. para hacerlo, pero nadie ha hecho. ¿Por qué no lo han hecho? Mucho tiempo, falta tiempo. El grupo A, ¿cómo ya lo presentamos? Todos. No todos, ¿no? Pero ya hay del grupo A un porcentaje que ha presentado su trabajo. Esos resultados los vamos a observar acá porque el DUTIC sale en forma de barras estadística. ¿Cuántos tienen 0? ¿Cuántos tienen 5? Es sobre 10 puntos de la calificación. ¿Ya? ¿Cuántos tienen 8? Si sale una estadística. Eso lo vamos a observar aquí para que ustedes vayan mejorando, pues, porque si sale todo 0 está muy mal, ¿no? Si sale todos 1, 2, 10, está mal. Ya, con virus. Entonces esto va a tener también su tarea, esto que están haciendo el día domingo lo voy a colgar tarea una semana para nosotros. Todo eso. Ese es el punto. Aquí hay otro ejemplo. Miren, el trabajo va a consistir de esto que estamos haciendo. No este circuito, sino de todos, de cualquiera. Aquí, a este convertidor se le llama CUPA. Es el profesor que lo ha inventado. Usa un interruptor de 2 posiciones, 2 inductores y 2 capacitores. Este interruptor de 2 posiciones lo vamos a cambiar por el MOSFET y el diodo. O sea, este interruptor cumple la misma función que este MOSFET y el diodo. Eso lo vamos a ver por de cada 2 clases, me parece, cómo un interruptor cambiarlo por componentes electrónicos. Así tómelo como está normal. Esto es lo mismo que esto, son equivalentes. Pues este sería el circuito electrónico. ¿Está bien? Y este es el circuito electrónico también, pero representado con interruptores. Pues acá tenemos 2 posiciones, vamos a tener también 2 intervalos. Uno cuando esté en la posición, 2 circuitos eléctricos, uno cuando está en la posición 1 y el otro cuando esté en la posición 2. A ver, veamos cómo son eso. Eso ya lo podemos nosotros sacar, ¿no es cierto? Miren. Cuando esté en la posición 1, este haría un circuito y por el otro lado había este otro circuito. Y cuando está en la posición 2 del interruptor, acá tendríamos un circuito y acá tendríamos otro circuito. Son 2 circuitos eléctricos. Vamos a ver cómo.
Ahí están los dos circuitos. Posición 1, circuito 1. Posición, circuito 2. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya tenemos los dos circuitos. ¿Cuál es el siguiente paso para el análisis? Encontrar los voltajes de los inductor y las corrientes del capacitor. ¿Cuántos inductores tenemos? Dos. Entonces van a tener que encontrar dos voltajes del inductor. Para el inductor 1 y el inductor 2. ¿Cuántos capacitores? Dos. Dos corrientes para el capacitor 1 y para el capacitor 2. ¿Está bien? Siguiente paso, ¿cuál sería? Después que han hecho para los dos intervalos las corrientes y los voltajes. No, primero la aproximación. Cambiar las variaciones por valores constantes. Después, balance. ¿Cuántas ecuaciones van a tener? 4. ¿Cuántas variables? 4. Dos corrientes del inductor, dos voltajes del capacitor. Encuentran esos voltajes del capacitor, por eso es el inductor, pero todo ya en continuo. Hecho. Veamos a ver cómo resulta. Solo vamos a revisar los resultados. Ya tienen entonces estos circuitos equivalentes. ¿Está correcto? ¿Alguien tiene problema para encontrar esto? ¿Está claro? Las 4 ecuaciones. 2 voltajes, 2 corrientes para el intervalo 1 o para el primer circuito equivalente. 2 voltajes, 2 corrientes para el circuito equivalente. Está con variaciones de voltaje. B2 varía, B1 varía, B1 es cero. ¿Cierto? Ah, no, este es lo mismo, pero este es para el intervalo 1 todavía. Lo que hacemos es reemplazar por sus valores continuos, asumiendo que B1 y B2, sus variaciones son expresivas. Se reemplaza por B1, B2, I1 y 2. Pero acá es solamente inclusión de I2. ¿Está bien? La siguiente. Intervalo 2, igual, 4 ecuaciones y luego lo reemplazan por sus aproximaciones. Tenemos 4 ecuaciones y 4 variables. ¿Listo? Hacen el balance energético o progreso. Primero para el inductor 1 y ahí obtienen el valor del voltaje de salida. El voltaje salida. Siguiente, para la corriente para el voltaje del inductor 2, hacen lo mismo y obtienen la ecuación. Luego, para la corriente IC1, obtienen las ecuaciones. Para la corriente del capacitor 2, obtienen las ecuaciones. Eso, digamos, a ver qué más hay. Acá están resumidos las corrientes y los voltajes. 2 voltajes, 2 corrientes y nos salen los resultados. ¿Cuántas variables? 4. Voltaje del inductor 1, voltaje del inductor 2. Corriente del inductor 1, corriente del inductor 2. ¿Cuántas ecuaciones? 4. Por lo tanto, es solucionar. Ahí está. ¿Cuál es el voltaje de salida? Aquí. ¿Cuál es el voltaje de salida? Es el mismo voltaje del capacitor 2. O sea, es el B2. Y
y el de entrada es el BG. ¿Cuál sería la función de transferencia de este circuito? B2 sobre BG. Cuando ustedes hacen las ecuaciones, aquí está, van a obtener esto. Y de ahí obtenemos la función de transferencia del convertidor. B2 sobre BG va a ser igual a menos D sobre 1 menos 0. Entonces, ¿qué hace el Cook? Invierte la señal, la salida, a salir menos. Y, a ver, veamos. D varía de 0 a 1. D2 va a variar. Cuando es 0, 0. Y cuando es 1, infinito. O sea que el Q puede reducir y aumentar la presión. Eso es lo que hace. Si yo les puedo dar cualquier circuito y lo analizan, o no, tal como hemos hecho, y ven qué es lo que hace este circuito. Si reduce, amplía o qué hace o no hace nada. Ese es el análisis del circuito. Creo que está claro. Lo que hay que hacer ahora es ponerse a practicar. Ahí va a venir las preguntas, como por ejemplo esta. Bueno, esta es la forma de la corriente, ahí está todo el análisis, están los ripples, todo lo que hemos hecho del cubo. Este es el bar, ¿no? Este es ya el otro. Aquí. Miren cómo salió la corriente del inductor 2. No que debería salir una cosa así. Cuando está cerrado, continua, y cuando está abierto, o cuando está en el interruptor 2, así ha salido el back, así ha salido el boost, hemos analizado, así. En este caso ha salido así. ¿Por qué? 0, 0. ¿Hay balance energético? ¿Cómo que no? El área es igual a, o sea, el valor medio es igual a 0. ¿Sí, no? Por supuesto. No hay corriente continua en el capacitor 2, es lo que nos indica. Con peso. El 2, ¿no? Claro, el 2. Cuando está el interruptor en el 1, su corriente acá es 0. Cuando está en la posición 2, su corriente acá es 0. Y es lo que hace. ¿Hay balance energético? 0. Sí puede salirles muchas, ya depende del circuito. Listo, eso me parece que es todo. ¿Alguna? Sí, eso está. Esto de acá, sí, está en el mapa de toda esta información. Si hay simulaciones, también lo subo. Y el trabajo que hay que hacer para la próxima. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro o es que Recién. no van a pasar el curso?
Ya para terminar esta parte nomás, para aclarar, nosotros, cuidado que comprendan, lo que estamos analizando es esto. Este es nuestro convertidor. El convertidor está hecho con inductores, capacitores y elementos transistores y diodos trabajando en on-off. Ya saben, ya les he explicado por qué razón, ¿no es cierto? No deben consumir convertido. Acá tienen la entrada, acá tienen la salida. Esto requiere un control, ¿no? El control no lo vamos a estudiar, eso es para el siguiente curso. Solo estamos estudiando esto ahora. Entonces, en la entrada, ahorita estamos colocando tensión continua. Y en la salida, estamos obteniendo también tensión continua. Podemos variar eso. Podemos colocar aquí tensión alterna. Y acá obtener tensión continua. El análisis va a variar. Eso es lo que tenemos que ver ya. ¿Qué pasa si acá tenemos continua y acá obtenemos alterna? Entonces, o alterna. Eso es el convertidor, eso es electrónica de potencia, nada más. Entonces, el análisis que estamos haciendo en continua sirve para cualquier tipo de conversión, sea alterna en la entrada, alterna en la salida, continua en la entrada, cualquier tipo de conversión se puede hacer utilizando la teoría que estamos aplicando esa teoría. ¿Por qué se estudia en continua? Porque es la más fácil. Para la alterna ya hay que cambiar ciertas cositas porque está variando, ya está variando, tiene voltajes positivos y tiene voltajes negativos, tiene corrientes positivas, corrientes negativas. Los interruptores ya no van a funcionar como vamos a ver en continuo, solo dejan pasar en un solo sentido. La alterna tiene que funcionar en ambas direcciones, flujo de potencia. Eso es, ¿no? Entonces, en continua es lo más fácil, por eso es que empezamos con eso. En alterna ya la situación. Si no hubiera preguntas, eso sería todo. Ahorita me descarga. Descarga a las 2. ¿Qué?